Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera. Bien, denle un aplauso al Señor para recibir la palabra en esta hora. Queremos saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra. Continuemos el estudio de identidad del creyente. En el tema pasado, Dios nos estuvo hablando del significado de la luz que alumbra. Y Dios nos habló justamente de lo que Marcos capítulo 4, verso 21 habla. Y vamos a recordarlo para dar paso al título del día de hoy, que es nuestra identidad como cuerpo. Yo creo que en estos 7 meses que han transcurrido durante el año, Dios ha puntualizado mucho el tema de nuestra identidad. Y creo que tenemos claro la identidad que cada uno de nosotros debe tener como creyente. Pero para el trabajo que Dios nos ha encomendado, es importante y necesario que nosotros conozcamos también la identidad como cuerpo. Es decir, como la iglesia del Señor. Verso número 21 de Marcos capítulo 4, que es el pasaje paralelo de Mateo 5, 16. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Este versículo lo tomamos muchas veces para que Dios nos revelara los chismes, pero no tiene nada que ver con eso. O para que Dios nos revelara situaciones de pecado de algunas personas, o quienes podían tomar, o quienes no podían tomar la cena del Señor. De verdad que extremadamente la religión se ha metido dentro de la iglesia evangélica como usted no tiene una idea. Dice la Escritura, si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que mides, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este fue el pasaje en el que nosotros estuvimos desarrollando el punto, y quiero concluirlo. Porque Dios nos llevó, estoy haciendo un recordatorio, en la prédica está todo completo. Dios nos recordó lo que dice Efesios capítulo 2, versículo número 10. Y habla de las buenas obras. Y una de las cosas que nosotros concluimos en el estudio pasado es que Dios preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero concluimos que no está hablando de la obra social. Porque hay gente que cuando lee esto, Dios preparó las obras de antemano para que yo anduviese en ellas. ¿Cuáles? ¿Cuál es el contexto de lo que Dios viene hablando? El contexto de lo que Dios viene hablando es que nosotros somos luz. Y que una luz no se pone debajo de una luz, se pone sobre la mesa, sobre el candelero para que alumbre. Y dice Mateo, y los hombres vean sus buenas obras.
Entonces, ¿qué es lo que yo debo manifestar? Bueno, lo que la luz de Cristo ha hecho. Nosotros concluimos en eso. Lo que yo debo manifestar es lo que Cristo ha hecho en mí, no lo que yo hago por tener a Cristo. Esas son obras de fe y eso es entendible. Pero las obras que Dios preparó de antemano son todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Y una de las cosas que nosotros decíamos en el estudio pasado es que nosotros no podemos separar el texto bíblico del movimiento del evangelismo. Porque no tiene sentido que Dios te haya dado a ti la gran comisión de ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos y establecer el reino de los cielos en la tierra, y Dios en la palabra se ponga a hablar de cualquier cantidad de cosas, hasta de cómo adornar los caballitos de cerámica que tenemos en la mesa del comedor. Eso no tiene sentido. Entonces, en la hilación del pensamiento, que es una regla de la interpretación, una de las cosas que nosotros aprendemos es que Dios lleva un sentido original. Y el autor de la escritura es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lleva un sentido original. El propósito de Dios, ¿cuál es? ¿Por qué amó Dios al mundo? Porque el mundo estaba perdido y Dios envía a su Hijo para que el mundo se salve. Entonces, todo cuanto nosotros leemos en la palabra, lo debemos filtrar. ¿Es para qué? Para establecer el movimiento de evangelismo. La luz que vino a nosotros sabemos que es la luz de Cristo. Y las obras que se han de manifestar es lo que yo ahora hago en Cristo, lo que yo ahora vivo en Cristo y lo que Cristo me mandó a hacer. Todo eso nosotros lo estuvimos conversando. Entonces, ¿qué obra debo manifestar yo? El testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, la naturaleza del evangelista, las evidencias de fe, el que he grabado la palabra, el que he enraizado a Cristo, en que el reino de los cielos está en mí, en que lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estas son las buenas obras que han de manifestarse. Y concluimos con que esas buenas obras pasan a ser un espejo para la vida de los demás. Nosotros pasamos a ser un espejo para la vida de los demás. Entonces, no nos extrañemos cuando la gente te vea. No nos extrañemos cuando la gente te critique. No nos extrañemos cuando la gente diga, ay, pero tal cosa, o ellos tal cosa, o ellos hacen esto, o ellos hacen aquello. Somos carta leída al mundo. Somos los que alumbran, y eso es lo que ellos ven. Eso es lo que ellos ven. A los demás no le pueden ver. Y por eso decíamos, concluyendo, que el que está en un lugar haciendo lo malo, siempre se le acerca al cristiano como para justificar un poquito lo que está haciendo. Ay, yo creí, lo que pasa es que ahorita estoy aquí echándome mis palitos, pero yo en cualquier momento vuelvo a la iglesia. ¿A quién se lo dicen? Se lo dicen es a los cristianos, porque cuando ven al cristiano, inmediatamente ven en el cristiano el espejo y ven lo que ellos están haciendo y lo que el otro no está haciendo. Tan sencillo como eso. Presta atención a esto. Las cosas que se han grabado en nuestras vidas perjudican nuestra identidad. Las cosas malas que se han grabado en nuestra vida perjudican nuestra identidad. La falta de identidad en un creyente lo hace pensar que lo que está viviendo es consecuencia de las obras. Es consecuencia de lo que fueron. Todo cuanto a nosotros nos sucede por causa de lo que hemos grabado en nuestra vida no es otra cosa que el resultado de que no hemos cambiado, no de que esa es la condición espiritual de nosotros. Hay cristianos que todavía a estas alturas de la vida, y estamos enseñando a un mundo, creen que lo que están viviendo es porque hay alguien que definitivamente les tiene un trabajo montado. Hay otros que piensan que es porque alguien los maldijo.
Hay otros que piensan que es que porque unos brujos se mudaron para su casa ese fin de semana y el viernes hicieron fiesta. Y bueno, y como ellos entraron y la música se metía para la casa, algunos demonios entraron con las canciones. Usted sabe que hay gente que tiene ese tipo de problema, que le atribuye poder a las canciones, que le atribuye poder a las cosas inanimadas, que le atribuye poder a los cuadros. En un momento que Pablo tuvo que decir, oye, vale, un ídolo nada es en el mundo, pero para el que cree que algo lo es, eso es. Entonces hay gente que si de repente pasa por al lado y alguien está fumando tabaco y haciendo brujería y sopla y le cae alguna de las cenizas del tabaco, ay, no, mire pastor, y después que me cayó eso aquí, a mí me ha cogido aquí en la cervical, ¿no? ¿No será que tú duermes con 3 almohadas? Pero tú se lo quieres atribuir es a eso. Esto es falta de la identidad del creyente. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú tienes que ir desenraizando y tú tienes que ir desgrabando todo eso. Grabar la naturaleza de lo que ahora eres. ¿Quién soy yo? El apóstol Pablo dijo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es algo que te afirma dentro de la identidad. Entonces, la claridad de la identidad no solamente te va a ayudar a ti, sino que va a ayudar a otros dentro del cuerpo. Y Dios dijo, llora con el que llora y ríete con el que ríe. Pero cuando dijo, llora con el que llora y ríete con el que ríe, tú lo vas a separar de cuando Pablo dijo, si yo me tengo que hacer judío para ganarme al judío, o yo me tengo que hacer gentil para ganarme al gentil, o yo me tengo que hacer negro para ganar al negro, yo me tengo que hacer esclavo para ganar al esclavo, yo me tengo que hacer libre para ganar al libre. ¿Tú crees que esos dos versículos están desligados? Plantees esa pregunta. Cuando el Señor dijo, llore con el que llore y ríese con el que ríe. O sea, ponte en la condición de ellos, entiéndalos, que ellos vean que tú los estás apoyando, pero la intención es, el que se está riendo mucho, mire, es bueno que de vez en cuando llore, porque con la risa se enmendará el corazón. Y el que vive en una sola lloradera, usted le diga, bueno, diga el débil del fuerte su hermano, ya no quedan lágrimas para llorar. O sea, tienes que tenerle una respuesta para todo. Entonces, óigame, cuando usted revisa las 7 cartas que se le escriben a la iglesia de Apocalipsis y usted evalúa las cartas, usted va a conseguir 2 aspectos. Y yo voy a meter esto para lo que voy a desarrollar la semana que viene. Por favor, vaya a Apocalipsis capítulo número 2. Quiero meter el tema de la identidad como cuerpo. La falta de identidad hace que tú te identifiques con cosas. El apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo. Nosotros desglosamos el significado de no os conforméis a este siglo. ¿Lo recuerdan? No te adaptes a las modas de estos tiempos, sino transformados en la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué hace la falta de identidad en el cuerpo como iglesia? Hace que nosotros nos identifiquemos con otro. El que no tiene identidad copia el vocablo de alguien. El que no tiene identidad copia la personalidad de alguien. El que no tiene identidad copia el modelo de otro, las costumbres, las normas, por la falta de la identidad. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo número 7, óigame, usted va a ver 2 aspectos aquí de cada carta. Los 2 aspectos eran, ¿qué han hecho cada iglesia? ¿Cuáles eran sus obras? Es decir, ¿qué es lo que está bien? ¿Y qué era lo que no habían hecho? ¿O qué era lo que estaban haciendo mal? Si usted va, acompáñeme rápidamente, porque desde el capítulo número 2, nosotros tenemos 7 cartas escritas a 7 iglesias en Apocalipsis. La teología dice que pudo haber sido la condición espiritual de la iglesia primitiva, que pudieron haber sido cartas, iglesias que realmente existieron después de la
crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor, o que sencillamente era un mensaje profético de cómo iba a estar la iglesia en los tiempos contemporáneos. Ahorita no nos ocupa eso. Ahorita lo que vamos a ocuparnos es que veamos la identidad de la iglesia, la identidad como iglesia, porque nosotros tenemos que estar identificados como iglesia, como cuerpo. Si no tenemos clara la identidad de lo que somos, yo no me puedo casar con la iglesia. Yo tuve una reunión hoy con la pastora y uno de los coordinadores de la iglesia. Y le dije, tú sabes por qué hay gente que abandona el trabajo que Dios les ha dado, porque no tienen una identidad clara con lo que Dios puso en sus manos. Y para ellos les es igual estar hoy en una iglesia y estar en otra el domingo. Y se cambian de iglesia como cambiar del estuche del celular o del tema del celular, que es más fácil. Cambian el repique, así como cambian el repique y cambian la foto de su perfil de WhatsApp, así quieren cambiar de congregación. No hay un matrimonio con eso, no está claro. Y eso está mal. Y eso tenemos que corregirlo. Óyeme, y yo no te lo estoy enseñando que te quedes aquí. Yo te estoy enseñando para que tú sepas identificar dónde es que tú vas a desarrollar el plan y el propósito de Dios, hermano, y te cases con el ministerio, te cases con la iglesia. Eso tenemos que tenerlo nosotros claro. Apocalipsis capítulo 2, tenemos 7 mensajes, ¿verdad? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En cada una, el que escribe según la interpretación de Apocalipsis es Cristo. Y Cristo le escribe a la iglesia un mensaje. Y como yo tengo tiempo estudiando la identidad, yo le pregunté al Señor, bueno, de lo que me estás dando, y explícame por qué tú te presentas así. Y Dios me dice, ¿por qué tú crees que yo me presento así? ¿Por qué tú crees que Pablo se tuvo que hacer judío con el judío? ¿Por qué tú crees que Pablo se tuvo que hacer esclavo con el esclavo? Porque Pablo llegó un momento que dijo, oye, mira hermano, si tu conocimiento te es ocasión de caer a tu hermano que es débil, oye, no comas carne delante de él. O no comas de lo sacrificado. No comas de lo sacrificado. Porque él que es débil de conciencia se contamina. Porque cuando te ve a ti sentado comiendo, cree que puede comer. Y cuando él se come, su conciencia que es débil se contamina. No comas. Cuando tú revisas históricamente el pasaje, tú te consigues que los griegos celebraban las fiestas taurinas, mataban al toro en las corridas. ¿Qué hacían con el toro? Lo desechaban y había alguien que lo compraba. Y lo picaba y lo vendía en las carnicerías. Entonces, de todo lo que venden en la carnicería, comprar y comer sin preguntar por motivo de conciencia. Porque la gente empezó. Ese toro que están vendiendo, ese fue el que mataron ayer en la primera corrida. Sí, ese fue. No me dé toro, deme pollo mejor. Entonces Pablo, por esa inmadurez, Pablo se tiene que hacer así. Oye, pero llegó un momento que lo reventaron. Y Pablo dijo, bueno, vale, últimamente, chicos, el que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come, y los dos le dan gracias al Señor. Punto. O sea que comamos, o sea que no comamos, nosotros somos del Señor, porque el evangelio no es comida ni bebida. El evangelio no es la comida y la bebida. El evangelio no es lo que tú hagas o lo que tú no dejes de hacer. Y por eso él decía en la palabra, se van a manifestar tus obras en la luz. Y presta atención a lo que te voy a decir, porque con la vara con la que midas serás medido. Porque hay gente que una cosa le horroriza. Yo conozco gente que ven una hermana en el púlpito ministrando en pantalón. Y eso es una barbaridad para ellos. Pero a la mujer en la casa le dan con la mano cerrada. ¿Cómo usted ve eso? Ah, que la hermana use pantalón.
Eso es una tragedia. Pero agarrar a la mujer a golpes en la casa, eso es bíblico, hermano, eso es santo, eso es escritural. Entonces, con la misma vara que miden aquí, con esa misma miden allá. Entonces hay gente que asume una postura, de que son ultra llenos de, usted sabe, son la cuarta persona de la Trinidad. Pero vea sus vidas, vea el testimonio de sus vidas. Porque aquí afuera, aquí evangélico es todo el mundo. Yo quiero ir a tu casa, yo quisiera ir a la urbanización donde tú vives, al edificio donde tú vives, a ver cómo te tratan los vecinos. Y yo invitarte al mío, a ver cómo me tratan a mí. Si a ti te tratan como un hermano, a ti te conocen como un hermano, a ti te saluda la gente, a ti te respeta la gente, o los vecinos tuyos son los que dicen, no. Si ese es evangélico, Dios me libre, prefiero hundirme en la quinta paila del infierno. Jesús tuvo que identificarse con cosas por causa de la inmadurez de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Vea esto primero. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Eso es lo que tú haces como iglesia. Y has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No estás alumbrando, por eso que voy a quitar el candelero, porque a los efectos no. Vaya a la segunda, la iglesia de Esmirna. Verso número 8 del capítulo 2, la segunda carta escrita a las iglesias de Apocalipsis. En el verso número 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero por dentro tú eres rico. Y conozco las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, más bien sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, tienes cosas que están bien y tienes cosas que no están bien. Óigame, Pérgamo, verso 13. Yo conozco tus obras, unas pocas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaat a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Después le escribí a Tiatira en el verso número 19 y le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero también tengo cosas contra ti, que toleras a la Jezabel, que a la que dice ser profetiza, y que anda enseñando ¿qué? Seduce a los siervos a fornicar y a cometer, y he dado tiempo para que para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y he aquí yo la en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, porque déjeme decirle que era el mensaje de las cartas, este fue el más largo, pero usted no ve ninguna iglesia por ahí que se llame Tiatira. Tenemos tan falta de identidad, Pastor Héctor, que tú vas a ver iglesias que se llaman Filadelfia y Éfeso. Pero tú no vas a ver, ninguna se va a llamar Tiatira y Pérgamo. No, pero ya ustedes van a ver la conclusión de esto.
en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlos hasta que yo venga. Después dice a Sardis. Ya Sardis es la quinta iglesia. El 1 en la parte B, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y estás. Hermano, ¿dónde se congrega usted? Yo me iglesia Sardis. Error, este tiene nombre de vivo, pero está muerto. Por eso nadie se pone Sardis. Porque se identifican es con eso. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, te voy a decir lo bueno también. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Lo tiene? Eso se lo dice a Sardis. En el 8 le escribe a Filadelfia. Ay, casi todas las iglesias se llaman así. Has negado la fe. No has negado mi nombre. Este es el que yo pongo una puerta a ti que nadie puede cerrar. Todo el mundo se quiere llamar así, Filadelfia. ¿Tiene cosas contra ti? Sí. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y el último mensaje está en el verso 15 del capítulo 3, es la carta a la Odisea. Yo conozco tus obras, tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. ¿Quién se llama la iglesia de la Odisea? Nadie le pone a su iglesia la Odisea, pues ya saben que el Señor los va a vomitar. Eso es lo que piensan, oído. ¿Tiene cosas a favor de él? Sí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Óyeme, aquí le escribe el Señor a cada iglesia y le dice lo que hacían bien y también le dice lo que hacían mal. Ahora, ¿cómo se identifica el Señor? Porque si usted lee el capítulo número 1, verso 1, dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y declarar enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y después Juan dice en el 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bueno, yo estaba en el Espíritu del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que dijo, yo soy el alfa, yo soy el omega. Usted sabe que si lees un original dice, yo soy antes del alfa y después del omega, porque él no lo puedes encerrar en el alfabeto griego. Él es antes del alfa y después del omega. Leyendo, dice, escribe las cosas que has visto. Y después dice el verso 2, número 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí voy. Cuando se le escribe al ángel que está en la iglesia, y aparentemente es una revelación de Jesucristo, él tiene que identificarse de 7 maneras diferentes. La falta de identidad hace que tú te manifiestes de 7 maneras diferentes a la iglesia. Vamos a verlo para llegar a la conclusión de esto. Dios tiene que presentarse con 7 características diferentes. En Efesios capítulo 2, verso 1, que le escribe la carta a la iglesia de Éfeso, le dice,
que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Sí? Esmirna. Cuando se le presenta a Esmirna, le dice en el 2:8, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Cuando se le presenta a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo número 2, verso 12, le dice que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cuando se le presenta a la iglesia de Tiatira, en el capítulo número 2, versículo 18, le dice que Él es el hijo de... como llama de fuego y tiene pies semejantes al bronce bruñido. Cuando se le presenta a Sardis, en el capítulo número 3, verso número 1, le dice, Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas. Filadelfia 3:7, séptimo mensaje. Dice que es el santo, que es el verdadero, que es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra. Perdón, y cuando termina en la Odisea 3:14, me quedaba uno, dice, yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo quiero preguntar algo. ¿Cómo se identificaría usted como iglesia? Porque quiero que veas este detalle. De los 7 mensajes, dígame si hay una carta, una, donde Jesús le hable a esa iglesia de la obra de evangelismo. Dígamelo. Usted los acaba de leer todos. Tú retienes la doctrina de Balaán, tú retienes la doctrina de la Nicoleíta, tú retienes la doctrina de Betsabé, la que profetiza, que forniquen. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Tú dices que tienes... Dime qué mensaje de las 7 le dice, tú evangelizas, tú estableces el reino de Dios en la tierra, tú estás haciendo discípulos. Dime en cuál de las 7 cartas él se tiene que presentar. Con Mateo 16:16. Porque cuando Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, sobre eso edifico. Sobre eso es que voy a edificar. Óigame, cuando Dios me muestra eso, yo le pregunto, Señor, ¿qué es esto? O sea, porque a uno te le tienes que presentar como el verbo, al otro como el fiel, al otro como el que tiene el candelero. Eso era la identidad de ellos, me dijo el Señor. Porque su identidad estaba ahí. Porque basaban su identidad en las obras, no en lo que yo soy. La identidad de nosotros como cuerpo la tenemos es por lo que Cristo es. ¿Cómo fueran las cartas hoy en día? ¿Cómo fueran las cartas hoy en día? Escribe el ángel a la iglesia que está en Katia. Esta es la que tiene instrumentos electrónicos y cámaras. Esta es la que se ha mudado para todos lados porque todavía no ha podido comprar un local. Pregúntese. O pregúntese usted, si a usted le tocaría identificarse, ¿qué dijera usted? ¿Nosotros cuáles somos? Nosotros somos los que tenemos al fiel y al verdadero. Nosotros somos el que tenemos al que tiene la espada de doble filo. O nosotros somos el que tenemos el Cristo, al profeta, sacerdote y rey. Nosotros somos los que fuimos llamados para la realización del mundo. ¿Cómo nos vamos a identificar? ¿O nos vamos a identificar con esta partida de carnalidades? Esto es falta de identidad. Y esto es algo que adoptó la iglesia, la heredó por años. Y lo he heredado tanto por años, que la gente se pone los nombres de acuerdo a esto. Y por eso es que usted ve en el mundo, nadie pone que es la iglesia de Sardis. ¿Quién va a decir que es la iglesia de Sardis? ¿Para qué? Porque para que me digan tibio, que me vomite. No, yo me llamo o Éfeso o Filadelfia. Pero nadie se llama la Odisea y nadie se llama Pérgamo. ¿Ah? Nadie se llama Esmirna. Bueno, habrá una que no sabía.
A lo mejor la pastora se llama Esmeralda pero que tengan, porque se identifican es con esto. Y hoy en día a la gente la obra y nosotros no estamos para como cuerpo identificarnos por lo que hemos hecho o no hemos hecho. Nosotros estamos para identificarnos con lo que Cristo hizo y nos mandó a hacer. Punto. Lo que nos hace a nosotros iglesia es que somos el cuerpo. Y deje esto para la semana que viene. Óigame. La iglesia debe tener primero la identidad. Porque si nosotros no tenemos claro lo que no somos, no vamos a poder tener claridad de lo que somos. ¿Cómo es eso? Usted se va a conseguir en la Biblia como Dios decía lo que no es para enseñar lo que es. No es jactancioso, no se envanece, no guarda lo suyo, no hace provecho, no hace nada indebido. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? No oigo. Del amor. Porque cuando se nos enseñó sobre el amor, se nos dijo que no era, para después enseñarnos que era. No es jactancioso, no es rencoroso, no guarda lo suyo. No. Necesitamos aprender qué no somos para tener claridad de lo que somos. Primero, no somos un local. Yo entiendo el lenguaje y es válido. Aló, pastor, ¿dónde está usted? No, hermano, yo estoy aquí en la calle porque yo estoy aquí en la iglesia, lo estoy esperando en la iglesia. No somos un edificio, no somos un templo, no somos una catedral. No tengo problema con que tú me llames y me digas, pastor, se inundó la iglesia. Yo sé que cuando tú de agua, no que me está diciendo que algunos hermanos bajaron la cabeza y están en una piscina ahogándose, inundados, ellos son la iglesia. Yo entiendo que me estás hablando de eso. Y no te estoy diciendo esto para que no me lo digas así, sino para que tú lo tengas claro. No somos un edificio. No somos un edificio. No somos una catedral. No somos un local. La iglesia de Cristo no es eso. Entonces, si yo tengo claro lo que no soy, yo puedo tener claridad de lo que soy. Segundo, no somos una secta. No somos una secta. Cuando tú te desvías de lo que tú estás, es porque tú no has recibido la revelación de que tú estás en la verdad. Cuando Cristo llena todo, no porque Él no lo llene todo, sino porque tú no te has dejado llenar por Él, tú sigues en una búsqueda de algo. Pero Cristo lo llena todo, en todo. Él es la plenitud de todo. Entonces no somos una secta, no. Nos llaman secta. Óigame, que los católicos nos bautizaron así. Estoy hablando del gremio, de la monarquía, no de los feligreses. Y el gremio católico nos catalogó como los desviados. La monarquía dice que nosotros somos los desviados. Hay otros que nos catalogan como los del camino. Los que salieron de la reforma. Ah, tú eres protestante. Somos una denominación. No somos una denominación. No hay nada que me extraiga más la roca a mí que cuando me consigo en reuniones de ministros y de pastores que me pregunten, pero ¿de qué denominación eres tú? Yo soy del cuerpo de Cristo, hermano. Como pareciera que si yo te digo la denominación, entonces tú te vas a identificar o no te vas a identificar conmigo. El problema de las benditas, donde nos importan más las doctrinas que los fundamentos. Entonces nosotros no somos una denominación. No somos una religión, por supuesto. No somos un club social.
No somos una agencia de asistencia pública. No somos eso. Hermano, pero la iglesia está para ayudarlos. No, la iglesia no está para ayudarlos. Dios sabe de qué cosa tenéis necesidad. No inviertas las cosas. La iglesia se pone a hacer obra social para ayudar a la gente, y eso es un trabajo que le corresponde netamente al Señor. Él es el que suple todo lo que os falte conforme a sus iglesias, a sus riquezas. Evangelismo, para el movimiento del evangelismo, esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la institución que Dios estableció en la tierra, a la cual le delegó la autoridad para que reinara y gobernara y estableciera el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que es la iglesia. Mientras tú no entiendas lo que no somos, no puedes entender lo que somos. Aló. Somos. Porque estás confundido con lo que no eres. No, pero nosotros, nosotros somos un local ya grande. Nosotros somos 600. Ya nosotros somos pentecostales. Nosotros somos libres. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. Nosotros somos la plenitud de aquel que lo llena. Nosotros somos, óigame, la imagen. Nosotros necesitamos tener esa identidad clara para poder ejercerlo. Porque si no, nos vamos a estar identificando con obras. Con obras. Y yo quiero que tú prestes mucha atención a lo que Dios nos habló hoy en las 7 cartas de Apocalipsis, porque te vas a dar cuenta que la mayoría de los mensajes de los púlpitos están centrados en eso. La mayoría de las iglesias lo que predican es eso. Aquí está el espíritu de Betsabé, hermano. Aquí hay tibios. Eso no es el mensaje. Eso no fue el mensaje de Cristo. Yo quiero que tú leas las 4 versiones del Evangelio y dime dónde tú ves a Cristo hablando de la... Que mira, que has dejado, que has hecho, que es lo otro. Entonces, evaluemos esto, meditamos. Nosotros no somos un club social. No somos un club social. No tienes idea lo perdida que tú estás de la visión cuando tú, es que yo estoy yendo a la iglesia porque yo sé que ahí Dios me va a dar. No te imaginas lo mal que tú estás como hombre, lo mal y lo perdido que tú estás de la visión cuando tú estás en la iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, porque yo sé que ahí Dios me tiene mi doncella para el Señor. Dios ahí me tiene mi mujer, la mamá de mis hijos. Tú estás viniendo a la iglesia a buscar eso. No vale, tú vete por una discoteca, vete por un bar, vete por un restaurante, vete por un hospital, vete por un centro comercial. Pero para la iglesia no se viene a buscar eso. No, ese no es el motivo por el cual tú tienes que venir a la iglesia. Lo que te debe motivar a ti el venir a la iglesia es porque tú estás claro de cuál es tu identidad del Señor y a qué te llamó Dios. Lo demás viene por añadidura. Yo no te estoy diciendo que en la iglesia no te puedas casar. De mis 4 hijos, 3 se casaron con gente que conocieron aquí, pero su propósito no era ese. Yo tengo amigos que dicen, ay, a mí me ha ido tan mal, vale, las 2 mujeres con las que me he casado, las 2 me han montado cacho. Por ahí me recomendaron que me buscara una evangélica que serán fieles. Fieles. Estamos totalmente desenfocados. Pastor, entonces, ¿qué somos? Vamos a verlo la otra semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar
la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.